Los elementos en los videojuegos. Bien, los videojuegos se dividen en 4 partes y la primera de ellas es la mecánica. Y bueno, ¿qué son las mecánicas? Son reglas que rigen en tu juego para resolver los problemas. Esto quiere decir que un juego puede tener solamente una regla, puede tener varias reglas, pero todo con la finalidad de poder resolver problemas utilizando justamente esas reglas. Ya sea derrotar a un enemigo, como es en las peleas o en los enfrentamientos de juegos competitivos. En los juegos abstractos como Tetris, el simplemente tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible, de acuerdo a ciertas reglas. O ya entrando a mecánicas un poco más específicas, y es como un plataformero, un juego plataformero como Crash Bandicoot, en donde tenemos la mecánica de girar en sí mismo y con eso nos permitimos liberarnos de enemigos, de romper cajas, el mecanismo de saltar para poder superar pruebas que nos dejan en temas de pasar un obstáculo sin caernos, o poder tener otra técnica más para poder derrotar a los enemigos sin necesidad de estar girando. Y la mecánica de las frutas, con la finalidad de que podamos usar estas frutas para luego aumentar el contador de vidas. Luego tenemos la segunda parte de los elementos de videojuegos, que son la historia. En el tema de la historia se refiere a que son varios eventos que se van desarrollando en el transcurso del tiempo. Esto se ve reflejado en distintos videojuegos e inclusive en los juegos más abstractos podría incluirse alguna historia simple. Los ejemplos más resaltantes son en las novelas visuales, donde tenemos bastante historia por explorar de personajes, y después de haber explorado todo esto se dividen en ciertos eventos en los cuales se van dividiendo la historia más aún hasta llegar a múltiples finales. Algo similar nos puede ocurrir con otros juegos, como puede ser tal vez God of War, en donde la historia, si bien no es muy relevante, tiene ciertos sucesos con ciertas cinemáticas, ya sea al inicio del juego para darle un poquito el contexto de por qué estamos peleando, luego algunas cinemáticas de por medio y una cinemática final como conclusión. Son eventos que dividen en sí la historia y que todos juntos terminan de desarrollar la historia en sí junto con la jugabilidad. En el tema de la estética es todo lo relacionado con las sensaciones. Significa que cómo miramos las cosas del juego, cómo se puede oler si en caso hay esa opción, el cómo se transmite la información del juego, el cómo se escucha y todo ello, ya que no es lo mismo jugar un juego más frenético como Brutal Legends, donde uno de los principales componentes es un ambiente medieval rockero. Entonces en ese ambiente medieval rockero las interfaces son tipo de rock, la música que suena obviamente tiene que ser rock y los personajes tienen que tener algún estereotipo rockero. En su contraparte, algún otro juego más casual o decorativo puede ser Candy Crush, donde obviamente el nombre ya nos da una cierta alusión de qué es lo que tendríamos que ver, ¿no? Entonces lo que tendríamos que ver ahí es con caramelos tal vez de una estética pastel, un poco más decorados, como es un juego simple que sea fácil de reconocer para la mayoría de personas. Y bueno, en el tema de Candy Crush su interfaz es más como un tema de una fábrica de dulces, así que suele jugar con esos elementos visuales en el mismo juego. Luego tenemos la tecnología, que es las herramientas adecuadas para el juego. Si bien la mecánica y la historia van de la mano, estas se pueden desarrollar en distintas formas de acuerdo a lo que nosotros queramos, ya que si nuestra historia y nuestras mecánicas son más simples, es probable de colocarlo mejor la historia en un dispositivo móvil, ya que son los que reflejan mejor esto, mientras que por otra parte tenemos otros elementos donde sea más complejo, haya muchas más mecánicas, muchos más combates. Y en todos estos lo que nos permite hacer es que lo hagamos en otro tipo de tecnología, como puede ser una computadora o un tema de realidad virtual, ya que este tipo de plataformas se adecuan mejor a juegos con varias mecánicas, donde historia un poco más larga y más inmersiva. Y bueno, para resumir el libro nos empieza a mencionar otra vez el tema de los lentes, y aquí nos dice la lente de la triada, de la tretada. ¿Por qué tretada? Porque nos trata de incluir los 4 elementos ya antes mencionados, que si mi juego está diseñado por los 4 elementos, que son mecánicas, historia, tecnología y la estética,
También cómo se podría mejorar los elementos de alguno de estas categorías en caso está flaqueando. Y por último nos plantea de cómo podemos reforzar entre sí para que juntos hagan una mejor temática. La unificación, ya que todo tiene que estar de forma coherente, no es simplemente que un videojuego tenga solamente jugabilidad y ya. Las personas rara vez se suelen enganchar a algo así. Y si se logra enganchar es fácilmente de perder la identidad de ese mismo juego. Y otro que pregunto es si estoy usando cada significado para reforzar el tema. Significa que si estamos utilizando las mecánicas para reforzar el significado, la experiencia que queremos recrear. Si estamos utilizando la historia para darle más punche a la experiencia que queremos habilitar. De ahí si estamos utilizando los elementos estéticos, musicales para reforzar todo lo que estamos haciendo. Y así con todos los demás elementos que nos estaría faltando. Luego tenemos la lente de la resonancia, la cual nos menciona como qué es lo que nos transmite el juego, como que si mi juego siente algo poderoso o especial que lo diferencie de los demás. Cuando otras personas juegan, qué ideas obtienen de si no tuvieran restricciones, cómo sería el juego, ya que si les quitamos las reglas puede ser que este juego termine cambiando el significado o tal vez pueda que se mantenga. Y bueno, qué instintos son los que buscamos impulsar, si buscamos impulsar alegría, satisfacción o frustración o tristeza o ira. Todo eso va de acuerdo a un juego también. Luego los procesos para crear un videojuego es piensa una idea, pruébala varias veces y adapta a lo que estés satisfecho. Esto de forma simple se resume en un proceso de creación de un videojuego. Y bueno, ya nos tocaría hablar el tema de la inspiración, el cual si bien menciona que está bien inspirarse, lo más importante es buscar en sí o replicar la experiencia de esos videojuegos de otra forma, ya que esto es lo que nos permitirá dar mucho más identidad que simplemente replicar una historia o una mecánica. Y en la lente de inspiración nos dice que cuál es la experiencia que tengo en mi vida y que me gustaría replicar con otros, de qué pequeña manera puedo capturar la esencia de la experiencia y plasmarla. Y bueno, tenemos también el lente del estado de problema, en el cual, como les mencioné, los juegos son varias reglas para solucionar problemas y entonces tenemos que saber de qué problemas está intentando resolver este juego. Si es un juego que si el juego realmente soluciona problemas o tiene alguna dificultad y cómo poder saber si se resuelve este problema, es muy importante entenderlo. Claro que todas estas preguntas más van relacionadas al tema del análisis que al planteamiento de un juego en tal. Y bueno, una de las técnicas comunes que nos va a ayudar a crear videojuegos es el tema del brainstorming. Y bueno, ¿qué es el brainstorming? Es una lluvia de ideas que vamos recolectando ideas de varias personas, de preferencia de un grupo pequeño, y junto a ello llegamos a un consenso para poder lanzar un nuevo producto, servicio o lo que queramos llegar como solución de acuerdo al brainstorming. Y bueno, después de haber hecho estos brainstorming tenemos que pasar esta idea por los 8 lentes de filtros. El filtro de arte, que si es factible hacer versión artística de la idea, o si vamos a tener alguna dificultad o tal vez nos estamos adelantando mucho. Y si es así, tenemos que volver a retomar la idea y en vez de desecharla, ir cambiándola, reformando. El filtro demográfico, que si es que tenemos un público objetivo que va de acuerdo a esa idea, ya que de nada nos sirve tener una super idea si es que no hay personas que quieran jugarlo o que se vean reflejadas con esa idea para experimentar. Luego el filtro de experiencia y diseño, y con diseño de experiencia nos referimos a que nos dé una buena sensación al jugar y tenemos que hacernos esa pregunta y si la cumplimos tiene que estar de acuerdo a la experiencia base que queremos que refleje. El de la innovación, que si el juego es suficientemente novedoso, ya que no tiene sentido sacar un juego copia, ya que no nos va a permitir diferenciarnos de los demás videojuegos que van saliendo. El filtro de negocio y marketing, que es saber si este juego va a ser rentable o no. Tenemos que hacer un análisis de esto en tema de costo, tiempo y la difusión, si invirtiendo todo ese esfuerzo nos va a poder retornar algo que queramos para generar ganancias en este videojuego. El de la ingeniería, que si es posible recrear estas experiencias con la tecnología actual, y si en caso no lo hacemos podemos correr el riesgo de hacer juegos muy adelantados a su época, así como Sport, que buscaba recrear el mismo universo, la creación desde una célula hasta el crecimiento de un ser complejo y luego ese ser complejo poder seguir avanzando en todo un ecosistema. Pero obviamente eso era muy imposible para la situación de esa época y para la actual, como que recién podría hacerse un prototipo pero no un juego completo en sí.
El filtro de la comunidad, que es que este juego debe generar una tribu o un grupo de personas que le guste, que él esté constantemente debatiendo, viendo, haciendo análisis, conversando, debatiendo de esto, ya sea de la experiencia en sí o del juego como tal, ya que esto va a ser el combustible para poder seguir sacando más expansiones del juego o una segunda secuela, o que este mismo juego se mantenga en el tiempo. El filtro de la jugabilidad, que es que los jugadores disfruten lo suficiente del juego, ya que si bien es bueno tener la experiencia, recordemos que al final es un juego y lo importante es que sea divertido. Y obviamente en todo este filtro vamos a estar haciendo una interacción constante, ya que a veces no va a cumplir y tenemos que adaptar la idea a los filtros. Y aquí nos muestra justamente cómo debemos seguir las reglas de este ciclo, que es hacer prototipos rápidos y baratos, hacerle preguntas frecuentes con usuarios, y que las personas lo vayan probando y nos vayan dando su feedback, y un desarrollo interactivo de esto. Y bueno, acá nos menciona el tema de un desarrollo ágil o con Scrum, ya que el tiempo que se da en un prototipo corto es más o menos de esta forma. La Scrum se divide más o menos de un desarrollo de 1 a 2 semanas de algunas tareas en concreto, y para el tema de prototipo nos viene bien para poder aplicarlo. Entonces lo que vamos a tener es que tenemos sprints de 2 a 4 semanas, aunque pueden poder ser una si es algo pequeño y que se pueda acabar en ese tiempo. Obviamente se busca que en los siguientes sprints vaya creciendo y se pueda obtener lo que es un feedback, pero ya no un feedback de acuerdo al público, sino a los mismos desarrolladores, que se puede mejorar para los siguientes procesos, y que está representado por un rol de Product Owner, el Scrum Master y el equipo. Estas son las reuniones más importantes que hay en el Scrum, que es una antes de iniciar, otra una diaria para saber qué es lo que está haciendo cada miembro y si hay algún bloqueo, una revisión, una retrospectiva después de haber entregado, y el tema de las tareas agrupadas, que también se hace otra reunión en ello. Y aquí hay un ejemplo más o menos de cómo sería la aplicación de esto. La idea es crear lo que es un videojuego en el cual va a haber un personaje con movimiento, va a poder hacer combate cuerpo a cuerpo y va a tener movimiento de cámara. Entonces vamos a ir dividiendo las tareas por sprints. Sprints son ciclos o iteración, luego de haber establecido todas las tareas necesarias para crear el juego. Y bueno, entonces lo que hacemos es que en un sprint podemos, por ejemplo, solamente establecer que se va a desarrollar el movimiento de la animación y los controles provisionales del personaje. Luego en sprint 2 se va a ver el tema de la cámara over the shoulder funcionando y el combate básico cuerpo a cuerpo. Y esto se va a hacer sucesivamente hasta conseguir que se acaben todas las tareas. Y eso sería todo. Chau chau.